Muy buen día para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestras habituales capacitaciones en seguridad y protección radiológica. Reciban de parte de Seguridad Radiológica, SEGRAT, y de Dosimetría Personal, pues una calurosa bienvenida. Un fuerte abrazo y bueno, anunciando ya que esta es la última capacitación que tendremos en este 2024, pero no es el final de este programa, sino que los invitamos a continuar participando de ellas, de estas capacitaciones. No se alejen, no se salgan de los grupos en los cuales ya están vinculados. A partir de enero retomaremos un nuevo cronograma para el año 2025. Entonces, vamos a hablar hoy sobre lo que es la protección radiológica en prácticas no clínicas. Es un tema muy amplio, tan amplio como las prácticas clínicas. De pronto lo más conocido para todos nosotros son las aplicaciones clínicas de la radiación ionizante en los diferentes ámbitos del diagnóstico, del apoyo terapéutico y de los tratamientos. Es decir, radiodiagnóstico, intervencionismo, cirugías ortopédicas, por ejemplo, radioterapia, medicina nuclear. Pero aparte de este mundo, aparte de estas áreas, pues hay otras aplicaciones, otras prácticas no clínicas que son bastante grandes, muy grandes. Entonces nosotros podemos decir que prácticas no clínicas con radiación ionizante, pues es cualquier actividad que emplee fuentes de radiación ionizante. Cuando hablamos de fuentes de radiación ionizante es que puede ser equipos de rayos X, puede ser aceleradores lineales, puede ser fuentes radiactivas como tal, material radiactivo como tal, como fuentes encapsuladas o selladas, fuentes abiertas y los diferentes tipos de contenedores o equipos en los que ellos estén, equipos automatizados, robotizados, o equipos de operación manual. Entonces, donde quiera que sea que se utilice radiación ionizante, cualquiera que sea la fuente que se tenga, fuentes de neutrones, fuentes de emisión solamente gamma o aprovechamiento de partículas beta, también cualquier tipo de fuente de radiación ionizante que se utilice fuera del uso clínico, pues es bastante amplio. Es bastante amplio la gama y se considera como práctica no clínica. Nuestra legislación ha agrupado las prácticas desde el punto de vista de la resolución 482 del 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, pues en prácticas clínicas y en prácticas industriales, veterinarias o de investigación. Agrupando dentro de las prácticas industriales, veterinarias e investigación, pues el uso solamente de los rayos X para cualquier uso diferente al uso clínico. Pero nosotros podemos encontrar fuentes de emisión de radiación ionizante en fines, en áreas industriales, en áreas educativas, en áreas de aplicación científica, en la seguridad, por ejemplo, en aeropuerto, se utiliza para poder hacer inspección no intrusiva de nuestro equipaje. En los puertos, donde se puede hacer inspección no intrusiva de contenedores de carga, con el fin de poder analizar su contenido sin necesidad de tener que abrirlo, por eso se llama inspección no intrusiva. Detectores de metales, en fin. En todas estas áreas, en todas estas prácticas, pues encontramos fuentes emisoras de radiación ionizante. Ya para propósitos de esta charla, pues generalmente voy a referirme con el término de fuente, pues a todas esas presentaciones. Ya puede ser un equipo generador de radiación ionizante, que genere rayos X o que me genere unas de electrones. Bueno, todavía no podemos hablar de generadores de protones porque eso todavía pues está en investigación clínica. No conozco usos industriales de eso. Pero siempre que hable fuente es indistinto, tanto para equipos como para isótopos radiactivos en cualquiera que sea su presentación, encapsulada o abierta.
Miremos algunas de las aplicaciones entonces que podemos encontrar en el uso de las radiaciones ionizantes en el sector no clínico. Algunas de ellas, ojo, algunas de ellas, y de pronto las de más amplio espectro, las que más se conocen en el, en el medio, pues son la industria. En la industria utilizamos radiaciones ionizantes para hacer inspecciones no destructivas de materiales, control de calidad y ensayo de materiales. Hacer inspecciones no destructivas de materiales, por ejemplo, cuando hacemos gamografías industriales o cuando hacemos radiología industrial, con el objeto de verificar la calidad de soldaduras en oleoductos, con el objeto de verificar la integridad de un contenedor de material químico. Cuando se hacen, cuando se hace estudios, por ejemplo, en viviendas antiguas, en edificaciones antiguas donde se desea conocer su estructura y que no se tienen planos detallados de por dónde están las tuberías, el cableado, en fin, se pueden hacer radiografías o gamografías con el objeto de verificar por dónde están las tuberías, el hierro y el cableado eléctrico dentro de las paredes de una edificación de este tipo y poder hacer un ensayo que es completamente seguro y no destructivo. Otra de las aplicaciones es la densitometría industrial, o sea, usar densímetros nucleares con el objeto de medir humedad, de medir densidad, medir espesor de capas asfálticas, para medir compactación antes de colocar el asfalto o antes de colocar el concreto sobre una carretera, por ejemplo. En la preservación de material histórico es muy utilizada también, porque en la industria uno de los propósitos o una de las utilizaciones de la radiación ionizante es para hacer esterilización. Entonces podemos esterilizar obras de arte. ¿Para qué las esterilizamos? Bueno, no, el término industrial, cuando uno habla de esterilización, eso involucra algunos conceptos de sanitarios, pero en fin, podemos decir que se puede irradiar para conservar, y el propósito de irradiar para conservar es eliminar cualquier tipo de bacteria, de hongo, cualquier tipo de ente biológico que pueda deteriorar con el tiempo el material. De esta manera, pues se pueden conservar obras de arte muchísimo más tiempo. Conservar maderas, por ejemplo. Si se rescatan, por ejemplo, embarcaciones que han sido hundidas hace siglos y que tienen valor histórico, y esas embarcaciones se pueden rescatar piezas de allí, maderas de esa embarcación, por ejemplo, o partes completas de esa embarcación. Esa embarcación pues se puede someter a radiación, irradiar para eliminar cualquier tipo de huésped biológico que pueda con el tiempo deteriorarlo, que pueda deteriorar esa madera o que acelere, y así de esa manera desacelerar la destrucción. Entonces, en la industria tiene demasiadas aplicaciones. Hacer ensayos de materiales para poder ver la modificación del material cuando se está construyendo. En la ciencia de materiales se pueden fabricar nuevos materiales cuando se irradian algunos de ellos. Se puede utilizar radiación, se puede utilizar neutrones para modificar la estructura del material, generar dopajes, en fin, en materiales que puedan ser de gran utilidad a nivel industrial. En la agricultura, se puede usar para esterilización de semillas, para conservarlas mucho más tiempo. También se puede emplear en agricultura para hacer modificaciones a las semillas, hacerlas más resistentes a plagas, hacer que las nuevas plantas requieran menos consumo de agua, así que puedan soportar mayores tiempos de sequía, a la vez de que permite también generar cosechas en menor tiempo y cosechas mucho más abundantes, garantizando así la seguridad alimentaria. Hay programas del Organismo Internacional de Energía Atómica
dedicados a esto y de apoyo a las naciones para poder garantizar la seguridad alimentaria de las naciones, aquellas naciones que lo pidan, que lo requieran, que puedan construir un proyecto ARCAL, pues el OIEA puede patrocinar y puede apoyar todo este tipo de iniciativas para que en la agricultura se emplee tecnología nuclear con el propósito de mejorar cosechas. Para hacer control de plagas, Incluso cuando hablamos de control de plagas, también hay una técnica muy utilizada hoy en día, incluso para prevención de propagación de enfermedades, que es utilizar la técnica de mosquito estéril, por ejemplo. Es uno de los tantos ejemplos del control de plagas. Claro, el mismo principio del mosquito estéril se puede aplicar a otras especies, a otro tipo de insectos que se consideren plagas en la agricultura, que consiste en criar el insecto como tal, grandes cantidades de insectos. En este caso estaríamos hablando de insectos machos, por ejemplo mosquitos machos. Se irradian con determinada cantidad de radiación, se les deposita determinada dosis de radiación, con el propósito de que ese mosquito, esos mosquitos, miles de millones de mosquitos, queden estériles. Luego se liberan esos mosquitos donde hay gran cantidad de población o donde se pueden procrear, se pueden libremente, donde libremente están creciendo poblaciones de mosquitos. Se liberan de tal manera que estos mosquitos, al aparearse con las hembras, pues van las hembras a producir huevos, pero son huevos completamente estériles que no van a servir. De tal manera que la población de mosquitos se podría disminuir, no podría, disminuye. Y ese mismo principio se puede utilizar con cualquier tipo de insecto considerado plaga en un cultivo. Cultivar los insectos, esterilizarlos y soltarlos de tal manera que disminuye las poblaciones de esos insectos. El uso en la investigación, pues en todos los procesos de construcción del conocimiento se puede utilizar la radiación ionizante. Ya hablamos de investigación en el área, bueno, incluso en el área clínica, en la tecnología biomédica, utilizamos investigaciones para la fabricación de nuevos materiales, investigación del comportamiento biológico, del tejido biológico, material biológico de plantas, animales ante exposición a la radiación. También utilizamos la radiación en seguridad, puede utilizarse para detectar metales, se puede utilizar para hacer inspección, como ya lo mencioné. Se puede utilizar también cuando hablamos de seguridad, no solamente seguridad física o seguridad contra delincuentes, sino como seguridad industrial. En nuestras viviendas, por ejemplo, cuando utilizamos detectores de humo, esos detectores de humo tienen unas microfuentes de radiación, una fuente de radiación con unas actividades de radiación muy bajitas, que cuando detectan el humo, pues generan una alarma y se activan. Se activa ya sea la comunicación con el cuerpo de bombero más cercano o se activan los aspersores de agua o de helio o de cualquier elemento que se tenga en la vivienda o en la industria para apagar el fuego. Y cómo no dejar de lado la educación. En cualquiera de nuestras áreas, la tecnología nuclear es aplicable. Y cuando hablamos de la tecnología nuclear, pues estoy englobando allí todas las fuentes de radiación. De tal manera que en la educación también se utiliza la radiación ionizante. Se tienen fuentes de pruebas en los laboratorios de las universidades. Tuve la fortuna de estudiar en una universidad donde desde el segundo semestre nos ponían a hacer pruebas con material radioactivo. Claro, unas fuentes de unas actividades muy bajitas, pero pudimos ver decaimiento del comportamiento de la radiación con la distancia, pudimos ver capas semireductoras, en fin, desde la formación de la universidad. Quienes estudian en el área de radiología industrial, por ejemplo, quienes estudian en
en carreras que tienen que ver con el control de calidad, en ingeniería naval, en ingeniería metalúrgica, por ejemplo, tienen que tener contacto con radiación ionizante, con equipos que producen radiación ionizante para poder salir y hacer su ejercicio profesional en un medio donde la tecnología nuclear juega un papel importante en el desarrollo de nuestras economías. El espectro de equipos que se tienen para poder hacer todas estas actividades no clínicas es bastante grande. Nuestra normativa clasifica esas prácticas en categoría 1 y categoría 2, solamente teniendo en cuenta un principio, que involucra un riesgo importante, considerable, o que no implica riesgo el uso del equipo o fuente emisora de radiación ionizante. Entonces, hay equipos que son completamente autoblindados, por ejemplo, los equipos que se utilizan para hacer caracterización de materiales. Y hay equipos que tienen fuentes que son de muy baja actividad y que aunque se expongan, pues tampoco representan un peligro significativo para los trabajadores. Por ejemplo, tipo densímetros nucleares. Y tenemos otras fuentes de radiación mucho más importantes, como las fuentes de radiación gamma, las fuentes que se utilizan en las plantas facilitadoras para esterilizar o para hacer conservación. Hablamos también de fuentes empleadas para hacer ensayos no destructivos. Entonces, dependiendo del tipo de fuente que se tenga, pues así el riesgo va a aumentar. En los equipos que son autoblindados, pues lo que se requiere básicamente es formación. Conocer el equipo como tal. Conocer ese equipo, conocer las características, saber obviamente en dónde está ubicada la fuente, seguir las instrucciones donde me dice que coloque el material de prueba en determinada bandeja, en determinado sitio, en determinado contenedor del equipo, que cierre el equipo y que una vez active el proceso de radiación, de tal manera que se abran los colimadores o que el generador de radiación ionizante comience a funcionar en caso de ser con rayos X de muy bajísimo KB. O se abran las tapas, se abran los seguros de las fuentes de emisión gamma que se tienen en esos equipos. Con esos equipos no hay que tener demasiada precaución, o sea, no hay que tener protocolos muy grandes, solamente conocer muy bien el equipo, conocer muy bien la operación del equipo. Y obviamente pues es necesario tener algún tipo de medición de radiación que puede ser simplemente mediciones ambientales de radiación en ese lugar. Cuando el equipo ya es más complejo, pues se requieren medidas y vamos a repasar algunas de ellas. Muchas de esas medidas pues ya las hemos visto durante todas las capacitaciones que hemos hecho desde mayo del 2022. Tenemos todo un repositorio que pueden mirarlo en nuestra página de segrad.com o en los grupos donde a ustedes les llegan los mensajes, donde les llega la información del link de YouTube donde está colgada la capacitación. En esos grupos, en la descripción del grupo, ahí hay un link, un enlace que los lleva a ese repositorio. Entonces allí van a poder ver todas las capacitaciones que se han realizado y pueden ver las capacitaciones de su interés que puedan complementar esta capacitación que estamos haciendo hoy. Como mencioné, pues prácticas no clínicas es muy grande. Entonces no vamos a ver caso por caso, sino vamos a ver de una manera global cuáles son las recomendaciones generales de la protección radiológica en estos casos. ¿Qué es lo primero? Pues control de accesos y señalización. Esto es indispensable. En nuestro país solamente utilizamos dos zonas, la zona controlada y la zona supervisada, así nomás. En otros países la zona controlada se subdivide en otros 3 tipos de zona por lo menos.
pero nosotros no. Con que clasificamos zona controlada, zona supervisada, está bien. Entonces hay que generar una delimitación de la zona, hay que hacer una delimitación adecuada de la zona. Hacer una delimitación adecuada de la zona pues implica que podamos indicarle a la gente dónde es que está la radiación. Ya hablamos de zona controlada pues cuando es probable que se reciba más de 1 milisievert de dosis efectiva por año. Más de 1 milisievert de dosis efectiva por año debemos declararla de zona controlada. Entonces, zona controlada es únicamente donde está el equipo. Bueno, son equipos que están en una instalación fija, ¿cierto? Por ejemplo, un laboratorio de calibración secundaria donde está la fuente de radiación, pues donde está la fuente, donde está el irradiador, esa es la zona controlada y tiene que estar cerrada para cuando el irradiador se expone, cuando la radiación se abre la compuerta para que se pueda irradiar los equipos que se van a calibrar. En una planta facilitadora gamma, pues la zona controlada es donde va a ser expuesta la fuente o las fuentes para que pueda irradiar el material que se va a destinar a conservación o material que se ha llevado allí. En equipos portátiles, la zona controlada es la zona donde se va a exponer la fuente permanentemente. Entonces se genera una zona de exclusión que aunque no existen barreras físicas como tal, porque es imposible transportar siempre unas paredes o unos biombos, y a veces cuando se hace trabajo en campo, verificando oleoductos, verificando tuberías, verificando instalaciones en campo, entonces lo que se hace es acordonar el área y se colocan unas señales donde alerten a la población de que no traspase porque hay radiación a partir de ese acordonamiento, de esas cintas. Entonces debe ser claro. Y la zona supervisada, pues, donde existe radiación ionizante, y es probable que se llegue hasta 1 milisievert. En muchas literaturas uno encuentra que una zona supervisada pues es hasta donde se alcancen los 5 milisievert año y que la zona controlada es donde se superen los 5 milisievert año. Entonces ya esto es en nuestra legislación, pues depende del oficial de protección radiológica cómo realice la clasificación. También se deben tener blindaje y protección física. Cuando hablamos de blindaje, pues hay que tener en cuenta que los equipos tengan un diseño adecuado. Por ejemplo, este equipo que estoy mostrando aquí es un equipo que tiene en su interior una fuente de iridio 192, que se conectan dos sondas, una sonda a la salida y una sonda atrás, de tal manera que la sonda al conectarse pues va a empujar la fuente y la fuente va a salir por una sonda que al final pues es la que va a generar radiación en la estructura que se va a analizar. Entonces los equipos deben tener un blindaje adecuado. Cuando hablamos de blindaje es eso, no solamente el blindaje que se va a utilizar para la instalación, sino el blindaje de los equipos. Las fuentes, sobre todo fuentes selladas, deben quedar contenidas, guardadas en un equipo que atenúe la radiación de tal manera que sea seguro, incluso transportar. Es un equipo portátil. Si ustedes ven aquí hay una agarradera, o sea, se puede transportar en la mano una vez la fuente esté adentro. Se deben tener cuando sea necesario, cuando la práctica lo requiera, lo permita, pues también protección para el personal. Si utilizamos equipos de rayos X portátiles, podemos utilizar delantales plomados para el personal. Pero también hay que tener en cuenta pues, que se manejan otros parámetros que a veces es más útil que el solo basarse en el blindaje. Pero sí se debe tener en cuenta el blindaje y la protección física. Entonces hay que, el diseño de las áreas, hablamos de blindaje cuando tenemos las fuentes de radiación dentro de un cuarto destinado a su uso. Entonces las salas deben estar blindadas,
de tal manera que la radiación quede contenida dentro de ese cuarto. Y cuando tenemos fuentes abiertas, fuentes selladas, esas fuentes, incluso las fuentes abiertas, también deben tener su contenedor donde se van a guardar cuando no se van a utilizar, solo se deben sacar del contenedor cuando se les va a dar un uso. Las fuentes selladas también deben tener su contenedor para que una vez realizada la operación con ellas, pues la fuente se mantenga dentro del equipo que las va a contener y las va a proteger. Y hay que tener todas unas medidas de seguridad física nuclear, le llamamos así hoy en día la seguridad física nuclear, que consiste en garantizar no solamente la seguridad tecnológica, que es el caso de los blindajes, en este caso para que no haya radiación, sino la seguridad que se va a implementar para evitar que cualquier persona utilice esas fuentes en hechos delictivos o en hechos no autorizados. Cuando una fuente se utiliza para un propósito que no esté descrito en la licencia que posee, pues se está cometiendo un delito porque se está cometiendo una violación a la seguridad física nuclear porque se está empleando esa fuente para unos propósitos diferentes a los cuales fue adquirida. Debe haber un monitoreo de la radiación, un monitoreo y una detección de la radiación. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con dosimetría personal, cada trabajador debe tener su dosímetro. Nuestro aliado, nuestra empresa, Dosimetría Personal, ellos proveen dosimetría de película, dosimetría TLD. Es lo que hace una lectura mensual de la radiación que yo como trabajador recibo. Hace una lectura mensual, bimestral o trimestral, dependiendo de cómo el oficial de protección radiológica de mi institución lo considere, y que se lleva al laboratorio y se hace un seguimiento de esas dosis. Se pueden utilizar detectores ambientales de radiación. Esos detectores, pues hay detectores fijos. También hay unos monitores de radiación que se pueden emplear como dosímetros o se pueden emplear simplemente como medidores de radiación en tiempo real, en el caso del uso de fuentes abiertas, como en el equipo anterior que vimos de iridio, que al sacar la fuente, pues es bueno portar siempre el detector de radiación, porque cuando yo retraigo la fuente y me acerco, pues yo debo estar seguro que la fuente realmente se retrajo y que está dentro del contenedor. El detector de radiación me va a permitir, al acercarme, verificar que la fuente realmente está contenida dentro y que no se quedó en el camino, que no se quedó atascada en el camino. Que si al acercarme al equipo detecto altos niveles de radiación, pues ya me va a dar un indicador de que la fuente quedó expuesta, que la fuente quedó afuera. Y en ese momento entonces se activa el protocolo de emergencia para atender ese incidente. Además de ello, es necesario que todos tengan capacitación y procedimientos operativos. Y esto es muy importante. Es muy importante porque los dispositivos y equipos que encontramos en las prácticas no clínicas son muchos y para muchas aplicaciones. Entonces se requiere, es indispensable que todo el personal involucrado en esa práctica esté capacitado para esa práctica. Si tengo un equipo para hacer espectroscopía de rayos X y poder hacer caracterización de materiales, todos los operarios de ese equipo deben haber recibido formación. Si tengo equipos para uso veterinario, todo el personal que va a manipular ese equipo debe haber tenido formación en cómo se utiliza ese equipo. Si tengo un tubo de rayos X portátil para hacer radiografía industrial, para hacer control de calidad a estructuras, entonces yo debo tener personal capacitado en el uso de ese equipo, y no solamente en el uso de ese equipo, sino que debe estar capacitado en los procedimientos operativos. El procedimiento operativo implica para qué se usa el equipo, cómo se usa, cuáles son las medidas de seguridad, a qué distancia debo permanecer una vez expuesta la fuente o una vez expuesto el haz de radiación, iniciado el haz de radiación, en cuánto tiempo me debo alejar, hasta dónde me debo alejar. Debo saber cómo determinar la zona de exclusión.
Entonces son muchas los procedimientos y esos procedimientos varían de una práctica a otra. Como mencionaba al comienzo de esta capacitación, pues hay prácticas en donde el equipo es autoblindado, no se requieren medidas de protección, solo se requiere conocer cómo funciona el equipo y ya. Pero hay prácticas donde yo expongo una fuente que puede ser encapsulada, o donde yo tengo que manipular una fuente que está abierta, por ejemplo un trazador radiactivo, o donde yo pongo un equipo a irradiar en campo, un tubo de rayos X portátil, un acelerador portátil, por ejemplo. Entonces, para cada práctica debo tener y debo conocer unos procedimientos operativos. Debo haber recibido capacitación en eso, tanto en el uso del equipo como en los procedimientos operativos que me van a permitir cumplir con el objetivo de la práctica y cumplir con los procedimientos de seguridad y protección radiológica. Entonces es necesario pues la formación especializada para cada una de las prácticas. Esto se logra ya sea con formación a nivel de pregrado o formación a nivel de cursos, de diplomados, en fin, cada práctica, dependiendo de la regulación que tenga, pues indicará cuál es la formación que se requiere. Los protocolos se deben tener escritos, por eso son protocolos. Se deben tener por escrito y se deben practicar de tal manera que se puedan hacer simulacros. No solamente simulacros de emergencia, hay que hacer simulacros de los protocolos. Entonces, y esto hace parte del aprendizaje, hace parte de la formación, para que garantice de esa manera la protección y seguridad radiológica. Entonces, hay que tener unos protocolos operativos escritos, documentados, accesibles, a los cuales todo el personal tenga acceso. Se deben realizar reuniones de socialización, reuniones de capacitación y reuniones nuevamente de resocialización de esos protocolos. Y sin dejar de lado pues los simulacros de emergencia, que son muy importantes. Nosotros como compañía, SEGRAT, Seguridad Radiológica, pues tenemos a su disposición una cantidad de cursos de protección radiológica, diplomados para oficiales de protección radiológica, en fin, diplomados de uso de fuentes abiertas en diferentes prácticas. Entonces, hay que acudir a una institución que conozca el área, que tenga trayectoria en el uso de la tecnología nuclear y de las radiaciones ionizantes, que nos ayude a tener la capacitación y tener los procedimientos adecuados para ello. También se requiere supervisión regulatoria. Esa supervisión regulatoria pues implica que tengamos unas licencias y unas autorizaciones. Si yo voy a tener una práctica radiológica, una práctica radiactiva, o sea, una práctica donde yo utilice radiación ionizante, yo debo contar con una licencia y unas licencias o autorización. Esa la entrega pues alguna de las autoridades que están reglamentadas en el país. Puede ser Servicio Geológico Colombiano, Ministerio de Minas y Energía directamente, el Ministerio de Salud o las delegadas del ministerio, que son los entes territoriales de salud, o quien en cada una de las entidades territoriales tenga a su cargo la expedición de las respectivas licencias y autorizaciones del uso de equipos y generadores de radiación ionizante. Entonces, hay que mirar, cuando yo voy a aplicar una práctica con radiaciones, ¿a quién debo pedir permiso? Y solicitar la respectiva licencia. Cumplir con todos los requisitos de ley, con todos los formatos, con toda la infraestructura, la formación, con todo lo que me implique o que necesite para obtener la respectiva licencia. Y ser sometido a inspecciones periódicas. Esto garantiza, si yo obtengo licencia, pues garantiza que cumplí con unos requisitos mínimos
Y si tengo inspecciones y he pasado las inspecciones, pues esto es evidencia de que estoy cumpliendo con la protección y seguridad radiológica. Además de ello, es necesario también que se tenga protección personal. Que se cuente con equipos y protección individual. Cuando hablamos de equipos, por ejemplo, equipos de detección de la radiación o equipos utilizados para la protección radiológica, ¿cuáles son esos equipos? Pues tenemos detectores de radiación, tenemos monitores ambientales de radiación, tenemos dispositivos de detección de la radiación, ya mencionamos antes los dosímetros personales, vamos a contar con dosimetría personal. Bien. Si es necesario, pues tener biombos, mamparas, cortinas plomadas, delantales plomados, en fin. Pero se deben tener equipos y protección individual, dependiendo de la práctica. Dependiendo de la práctica. Digo que en los equipos que utilizan difracción de rayos X, en los equipos de caracterización de materiales, pues como son equipos autoblindados, el mismo equipo por su configuración, por su construcción, ya es un equipo de protección. Ya tiene inherente la protección. Pero en las prácticas donde tenemos fuentes, tenemos tubos de rayos X o aceleradores, pues es necesario implementar la protección, ya sea con equipos de detección de radiación o con elementos en los cuales el trabajador pueda protegerse, pueda hacerse detrás de una barrera o pueda ponerse una barrera, como es un delantal plomado, por ejemplo. En los casos que aplique, y esto es importante resaltarlo, porque no en todos los casos un delantal plomado es útil. En muchos casos, en algunos casos, un delantal plomado es perjudicial, porque el delantal no sería suficiente para atenuar la intensa radiación que está produciendo, sino que es el campo de radiación en el que están trabajando es tan alto que podría, por interacción de dispersión Compton, volverse el delantal un emisor de rayos X también. Entonces, hay que tener cuidado con el tipo de práctica. ¿Qué equipos y qué elementos de protección voy a utilizar para mis trabajadores? Eso depende del tipo de práctica que se esté implementando. El manejo de tiempo, distancia y blindaje, esto es muy, muy importante. Muy, muy importante. Y realmente, más que el blindaje, en muchas prácticas industriales, en muchas prácticas no clínicas, lo que más pesa es el tiempo y la distancia. Mientras menos tiempo esté expuesto al campo de radiación, menor es la dosis de radiación que voy a recibir. Y la distancia juega un papel importantísimo. La radiación decae con el inverso cuadrado de la distancia. Es decir, que la intensidad de la radiación yo la divido en el cuadrado de la distancia y en ese factor decae. Por ejemplo, yo aquí tengo una radiación con intensidad I y me alejo 2 veces el radio desde la fuente hasta el punto de intensidad I, entonces eso va a decaer en un factor de 1/4. O sea, a 2 veces la distancia decae un 25%. Si me alejo 3 veces, pues vean que el factor es de 1/9, ¿cierto? 1/9. Quiere decir que la radiación va a decaer casi en un 11%. Va a decaer hasta un 11% de su intensidad. Entonces vemos que la distancia juega un papel muy, muy importante. Con solo alejarme 3 metros de una fuente radiactiva, estoy recibiendo solo el 11% de lo que esa fuente emite. Bien. Y eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando yo tengo que sacar una fuente radiactiva, una fuente que está encapsulada en un equipo, por ejemplo el equipo de iridio o equipos de cobalto 60, cuando yo tengo que sacar la fuente,
O cuando yo abro el haz de un tubo de rayos X portátil, pues mientras más lejos esté, mientras más rápido corra aquí el tiempo, mientras más rápido corra una distancia considerable, pues muchísimo menos radiación voy a recibir. Y obvio, como mencioné, en donde sea posible, si se tienen biombos plomados, pues muchísimo mejor porque el operario se puede hacer detrás de ese biombo rápidamente y caminar a la sombra de ese biombo, alejarse tranquilamente. Este blindaje, pues, puede ser portátil, pero no siempre es tan fácil hacerlo o llevarlo, pero sí se requiere, pues, en esas instalaciones donde son instalaciones fijas, donde el equipo o la fuente emisora está en un lugar fijo. Y finalmente, pues hay que tener una gestión adecuada de residuos radiactivos. Cuando tengo fuentes, siempre va a haber residuo radiactivo. Entonces debe haber un almacenamiento seguro de ese residuo. O sea, es un residuo que yo no puedo liberar a la basura si no cumple con los límites de extensión. O sea, si no llega a unos, si no ha decaído su radioactividad hasta un determinado punto en el que yo considere que se puede sacar como basura normal. Que yo considere no, que la normativa me permite descartarla como basura normal. Y se debe tener un registro de fuentes y desechos. O sea, ¿qué fuentes recibí? ¿Cuáles de esas fuentes se me volvieron desechos? Mantener un registro, un CARDEX que me permita hacerle seguimiento, mantener la trazabilidad del uso y desecho de esa fuente. Muchas veces las fuentes no se pueden desechar, así que hay que almacenarlas para poder gestionar su retiro. Nuestra normativa exige que cuando yo importo una fuente, cuando yo traigo una fuente al país, el proveedor debe recibirla nuevamente cuando ya esa fuente yo la considere en desuso. Pero no siempre se logra eso, porque a veces cuando vamos a devolver la fuente, el proveedor ya no existe. Ya canceló su operación, está cerrado. O cuando se trajo la fuente, no existió la normativa que decía que había que hacer la reexportación del desecho. Entonces esa fuente se queda aquí, así que es primero responsabilidad del titular pues almacenar esa fuente o gestionarla ante la autoridad reguladora, la autoridad competente para ello. En este caso es el Servicio Geológico Colombiano, que tiene o cuenta con una instalación centralizada para la gestión de desechos radiactivos en Bogotá. Pero este es como última medida, Si esto no se tiene, si esto es ya después de agotar las vías de poder enviar la fuente al fabricante, o cuando se encuentra una fuente huérfana, o cuando se encuentra con una fuente que ingresó y no se le dio cumplimiento a todos los requisitos, sino que por cualquier causa, cualquier razón, se obvió o no se dieron cuenta que no se había firmado el compromiso de devolución de la fuente al proveedor, o que el proveedor ya no exista. Este en el caso de fuentes. En el caso de equipos generadores de radiación, pues si son equipos de rayos X, pues no hay ningún problema. Un equipo de rayos X yo lo considero en desuso, ya, pero es tecnología 2B, ojo. Los equipos de rayos X son tecnología 2B. Cuando yo decido no utilizar más el equipo, yo no lo puedo volver a vender si no es con autorización o a través de la intermediación del fabricante o del distribuidor autorizado del fabricante en el país. La tecnología 2B es tecnología controlada y esa tecnología controlada no se puede vender persona a persona o pasar de persona a persona, sino que debe haber la mediación, la intermediación del fabricante o del distribuidor autorizado del fabricante. O si no lo voy a utilizar más definitivamente y decido darlo de baja, entonces debo desmembrarlo, separar sus partes, porque un equipo de rayos X no se debe eliminar todo, sino que se debe deshuesar, por decirlo así, y cada componente ir a la disposición final segura de ella.
por ejemplo, los componentes electrónicos a disposición segura de residuos electrónicos. Los tubos de rayos X también deben tener una disposición segura porque esos tubos tienen un aceite que es bastante contaminante. Entonces es necesario contratar una empresa que esté especializada en el manejo, o que esté especializada, sí, en el manejo de ese tipo de residuos. E igual tener el registro de que yo recibí un equipo de rayos X, después de 10 años dije no lo voy a utilizar más, que quede el registro de para dónde se fue ese equipo o cómo le di de baja a ese equipo y queden las actas correspondientes. Entonces, a grandes rasgos, a grandes modos, una gran descripción, estos serían como las recomendaciones para esas prácticas que no son clínicas. Ya con esto terminamos pues la charla del día de hoy. Los invitamos a permanecer en los grupos de difusión, como les mencioné, para que a partir de enero del próximo año pues retomemos. Les deseamos un feliz resto del día, un feliz fin de año y esperamos vernos el próximo año nuevamente.